estamos aquí en este programa, el podcast, y les cuento que es el 10º podcast que estamos realizando, ¿no? Les invitamos a que se queden con nosotros y que podamos escuchar un tema sumamente importante aquí en Café con Cholas. Estamos con Paco Hidalgo. Les comento que vamos a conversar sobre un tema importantísimo para el país. Vamos a conocer lo que hay detrás del caso de persecución política al ex vicepresidente Jorge Glass, a conocer realmente lo que sucedió, no lo que los medios de comunicación intentan imponer en la memoria de cada uno de los ciudadanos. Así es que para tratar justamente este tema lo tenemos a Paco Hidalgo aquí. Bienvenido a Café con Cholas. Nosotros siempre decimos desde un inicio, no se nos van si no se nos toman nuestro cafecito con esas cholas de guano, dulces, ricas. Así es que te invito, por favor, a tomarte un café con cholas. Y además de eso, yo quiero pues agradecer tu presencia, Paco. Sabemos que tú estás trabajando de frente con la defensa de Jorge Glass. Y pues quiero hacer una reseña de Paco. Paco es compañero de la RC, de la Revolución Ciudadana. Él nació en Manabí y es pues accionante del habeas corpus a favor de Jorge Glass. Tiene una maestría en Dirección y Gestión por la Universidad de La Rioja. Fue vicepresidente del movimiento político Revolución Ciudadana y luego asumió la presidencia del mismo. Fue director del Departamento de Promoción de Derechos en la extinta Superintendencia de Comunicación, o Supercom, y actualmente es asambleísta alterno por la provincia de Manabí. Además, ha ejercido funciones también como asesor legislativo. Bienvenido, Paco, tu saludo a Café con Cholas. Gracias, Pati, gracias a todos los compañeros y a toda la ciudadanía que nos ve a través de este tan interesante producto. Nosotros tenemos una memoria histórica bastante frágil, pero hay que tomar en cuenta que a partir, y tú lo sabes muy bien, Pati querida, a partir de las revueltas de octubre del 2019, los verdaderos portavoces del pueblo fueron los medios alternativos y este tipo de programas. Así que agradezco la iniciativa, Pati, y aquí estamos para decir la verdad de lo que pasa con nuestro compañero y amigo Jorge Glass. Bueno, comenzamos el programa comentando, después de que se dio el asalto en la Embajada de México en Quito, y esto ocurrió horas después de que el gobierno de López Obrador informara que le había concedido el asilo político a Jorge Glass. El 5 de abril realmente fue una fecha trágica para nosotros porque realmente fue un tema terrible a nivel internacional. Se había asaltado la Embajada de México y se había secuestrado, y eso hay que decirlo con contundencia, se había secuestrado al ex vicepresidente Jorge Glass. Y claro, el día en que el gobierno nacional prácticamente no respetó ningún dictamen, ninguna regla básica a nivel internacional, y pues ante los ojos del mundo, el Ecuador quedó como un país realmente que transgredió estas normas, ¿no? Fue condenado por la arbitrariedad que ejecutó el presidente de la República, ¿no? En todo caso, después de este tema tan complicado, queremos preguntarte, Paco, ¿dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu reacción el momento que sucedió este acto deplorable en la Embajada de México? Bueno, Pati, y todos lo saben, dentro de la grave coyuntura que vivimos a nivel nacional, creo que el pueblo ecuatoriano estaba deseoso de tener un gobierno respetuoso de las leyes, respetuoso de lo que quieren y de lo que necesitan las grandes mayorías. Creo que nos encontramos, y es lo que digo categóricamente en cada intervención y en cada entrevista, nos encontramos con un gobierno totalitario, caprichoso, que sin duda alguna es la mezcla de la perversidad de Moreno con la incapacidad de Lasso. Eso representa el gobierno de Noboa para nosotros. Como te digo, el pueblo estaba expectante de tener un gobierno que vele por las grandes mayorías, pero no.
siguieron con la persecución por la proscripción política y el pasado 5 de abril, Pati y amigos que nos ven a través de las redes sociales, se configuró que sigue la persecución vil y ruin política, no solo a los líderes de un movimiento político que es la Revolución Ciudadana, sino a las voces en contra del gobierno. Los que no comulgan con el gobierno siguen siendo perseguidos, siguen siendo proscritos políticamente. Vemos que no cesa. Ya llevamos aproximadamente 6-7 años de persecución política con la justicia captada por el poder político de turno y con una fiscal que responde a intereses propios, obnubilada por el odio y lastimosamente dentro de todo este contexto de persecución pasó lo que pasó el 5 de abril. Como nuestro compañero Jorge Glass fue secuestrado, porque eso hay que decirlo categóricamente, Jorge fue secuestrado de la Embajada de México una vez concedido el asilo, Pati, y es un tema también muy importante que lo sepas y que lo sepan todos los que nos están viendo. Una vez concedido el asilo, la jurisdicción de Jorge era del gobierno mexicano. Su estatus político, su estatus judicial pasó a manos del gobierno mexicano. Ya el Ecuador había perdido toda jurisdicción sobre Jorge Glass, lo que conlleva no solamente una violación a los derechos humanos de Jorge, sino una violación a los derechos tanto nacional e internacional, violando los más elementales y derechos básicos de convivencia y de armonía a través de las relaciones diplomáticas que nos dice la Convención de Viena en su artículo 22 y que habla específicamente sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. El gobierno ecuatoriano, obnubilado por el odio, con su afán y ganas de seguir con la persecución política, y lo repito categóricamente, no le importó violar los derechos humanos de Jorge Glass, el derecho nacional y el derecho internacional. Paco, sabemos que hace unos días los abogados de Jorge Glass acudieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar una respuesta con respecto a la salida de Jorge Glass, y por otro lado también se iniciaron acciones también en el país de México y también en Alemania, considerando que Jorge Glass tiene la ciudadanía de Alemania, ¿no? Y pues también se presentó una denuncia por los delitos de privación de libertad, lesión corporal grave y coacción. Cuéntanos un poco sobre eso, Paco. ¿Cómo está? ¿Qué sucede? No solamente, y esto es lo penoso para el ciudadano común de a pie, que todo lo actuado por el gobierno de Noboa, no solamente van a ser ellos quienes tienen que responder ante la comunidad y a la justicia internacional, sino que también vamos a ser los ciudadanos de a pie que tenemos que pagar las consecuencias de acciones totalmente tiradas de los cabellos e improvisadas, y lo repito, de un gobierno totalitario, improvisado, caprichoso, obnubilado por el poder y por el odio. Dentro de todo el marco jurídico nacional e internacional se tomaron distintas acciones. Vemos cómo inicialmente, luego de que el Estado o el gobierno ecuatoriano irrumpe violentando la Embajada de México y secuestrando a nuestro compañero Jorge Glass, se generan diversas reacciones a nivel internacional. Cabe recalcar que el Ecuador fue condenado y el hecho fue repudiado por un sinnúmero de estamentos y organismos internacionales a nivel mundial. Hasta la propia OEA de Almagro, cuyo papel los últimos años en América Latina no ha sido el mejor, hasta la misma OEA de Almagro condenó y fustigó el hecho que ha acaecido el pasado 5 de abril, ocasionado por el gobierno ecuatoriano que conllevó el secuestro de nuestro compañero Jorge. Luego de esto, vemos como también, y es de dominio público, el gobierno mexicano interpone una demanda en la Corte Internacional de Justicia por la violación a su misión diplomática y sobre todo el maltrato al cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Vemos cómo luego de que el gobierno ecuatoriano había instituido un framing de mentiras, de pruebas forjadas, a la semana siguiente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador saca imágenes inéditas donde nosotros podemos darnos cuenta de la violencia de los funcionarios policiales, de los militares, judiciales, cómo irrumpen violentando la seguridad de la embajada
también maltratando a Roberto Canseco, que en ese momento era el embajador encargado, y terminando con el secuestro de Jorge. Luego de que México interpone inmediatamente la demanda a Ecuador, nosotros, siendo parte de la defensa jurídica nacional e internacional y sobre todo siendo parte del equipo más cercano de colaboradores y amigos del ex vicepresidente y amigo Jorge, decidimos interponer inmediatamente el recurso de habeas corpus ante la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué nos dice el recurso de habeas corpus en el artículo 89 de la Constitución de la República? Que es una figura legal donde se configura si una detención ha sido ilegal o arbitraria. En primera instancia, y esto hay que decirlo categóricamente, el juzgador plural, es decir, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, dictaminó que la captura, hablando en términos jurídicos, porque todos sabemos que fue un secuestro lo que le hicieron a Jorge, que la captura de Jorge fue ilegal y arbitraria. Quedó comprobado y confirmado. Tú estuviste en la audiencia, sí, Pati, una audiencia que duró más de 12 horas, una audiencia, por decirlo así, y hablando muy morochamente, era el gobierno contra Jorge Glass. La ministra de Gobierno en ese momento, la señora Palencia, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la secretaria jurídica de la Presidencia, la Procuraduría, la Fiscalía, todos arremetían contra Jorge y querían justificar lo injustificable. Dentro de toda la audiencia, nosotros, yo como accionante del habeas corpus, junto al patrocinio de los abogados Andrés Villegas, Vinicio Tapia y Marcelo Orellana, pudimos demostrar hasta la saciedad de que lo actuado por el gobierno violaba todo el derecho nacional e internacional, pero sobre todo violaba los derechos humanos de Jorge Glass. Dentro de este contexto se fueron sumando apoyos a nivel internacional. El Grupo de Puebla nos está ayudando con su brazo jurídico, que es CLAHUT. Estamos también con la Defensa Internacional, con el abogado Aitor Martínez, con Sonia Vera, acá en Ecuador con Andrés Villegas, con Edison Loaiza, un equipo de abogados que día a día trabaja para poder desvirtuar este discurso de tramas mañosas del gobierno con el afán y en aras, y te lo repito, el gobierno del señor Noboa sigue con la misma práctica de los dos gobiernos anteriores: proscribir y perseguir políticamente a las voces opuestas a su gobierno. Dentro de este contexto, Pati y amigos que nos ven, salimos victoriosos en primera instancia. La sentencia de habeas corpus, como te lo digo, dictaminó que la captura fue ilegal y arbitraria, dejando algunos vacíos en dicha sentencia. Como demostrar la identidad de los funcionarios que actuaron en contra de nuestro compañero Jorge. No tomaron en cuenta el tema de las convenciones internacionales que hacían respetar el tema de la inviolabilidad de una misión extranjera. A partir de esto, como te digo, muchos personajes a nivel internacional se fueron sumando en esta cruzada y en esta causa a favor de Jorge Glass. El Grupo de Puebla, el expresidente Samper, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Eugenio Zaffaroni, un jurista de renombre internacional, el expresidente de Bolivia Evo Morales, el expresidente de Argentina Alberto Fernández, firmaron amicus curiae, que es una figura jurídica que le ayuda al tribunal a tomar la decisión en apoyo a Jorge. Todos estos amicus curiae se quedaron sin ser escuchados. ¿Por qué? Y aquí también es un tema que queremos denunciar a la colectividad. Nosotros, inmediatamente luego de recibir la sentencia del habeas corpus a favor de nosotros, interpusimos los recursos necesarios: apelación, aclaración y ampliación de la sentencia, y luego la apelación, porque por derecho le correspondía a nuestro compañero y amigo Jorge salir en libertad inmediatamente, habiéndose comprobado en primera instancia de que la detención fue ilegal y arbitraria. Oh sorpresa, el pasado 7 de junio, el pasado viernes, vemos no con sorpresa, porque también desde el primer momento nosotros denunciábamos que no confiamos en la justicia ecuatoriana por todo lo que ha pasado en los últimos años, por el entramado de justicia, por los casos forjados,
Para muestra un botón, el caso Sobornos, el caso de Brecht, que se cayó en Brasil por su propio peso, por haber sido forjado en pruebas y en testimonios. Nosotros denunciábamos que no confiamos en la justicia ecuatoriana, pero vemos que sin un ápice de decencia y sin sentido común y sobre todo totalmente alejados de la justicia, de la razón y el derecho, vemos como un tribunal de apelación el pasado viernes tira abajo la sentencia en primera instancia, declarando ya en este momento la detención de Jorge como legal y arbitraria. Configuramos una vez más la persecución y el lawfare en el Ecuador, habiéndose demostrado hasta la saciedad de que Jorge fue secuestrado en la embajada, habiéndose demostrado cómo se violaron arteramente tanto el derecho internacional, la Convención de Viena, la Convención de Caracas, la Convención de las Américas y sobre todo habiéndose demostrado cómo el propio Estado ecuatoriano se va en contra de su propia jurisprudencia, yéndose en contra del artículo 482 también del COIP, que habla de la solicitud que tiene que presentar el Estado ecuatoriano al Estado mexicano para poder ingresar a la sede diplomática. Una sentencia inverosímil, totalmente tirada de los cabellos, justificando que el Estado ecuatoriano, habiendo presentado la solicitud de allanar la Embajada de México sin tener respuesta, para la Corte Nacional eso era suficiente para declarar la detención de Jorge ilegal y arbitraria. Vemos cómo atrocidades jurídicas suceden día a día en los procesos contra Jorge Glass. Vemos cómo también una justicia a la carta con procesos express, porque actualmente a la par de lo que estamos nosotros interponiendo a nivel nacional e internacional, estamos con el proceso del caso Reconstrucción, un proceso a la carta, un proceso direccionado para seguir proscribiendo y teniendo secuestrado a nuestro compañero Jorge Glass, que durante los últimos 3 gobiernos se ha constituido en la moneda de cambio con el trofeo de los gobiernos neoliberales con políticas de exclusión y de miseria actualmente. Paco, realmente sí es desesperante. Yo estuve en la cárcel La Roca visitando a Jorge y la situación de Jorge es compleja, ¿no? O sea, yo realmente ahí veo que es una forma, no sé, tan vil, tan despreciable como se le trata a un hombre que hizo tanto por el país, ¿no? Llevarlo a la cárcel de La Roca, donde están los presos más peligrosos, disculpa que lo diga así, del país, que estén los PPLs más peligrosos del país y que Jorge esté junto con esas personas, es denigrante. No entendemos hasta dónde llega el odio de este gobierno y de los gobiernos anteriores con una persecución que ya es demasiado. Pero también me preocupa a mí, Paco, que tal vez nos hemos dejado ganar el relato, porque al final Jorge es una persona inocente. Y lamentablemente estos gobiernos han ido metiendo en la cabeza del ciudadano a través de sus medios de comunicación, a través del lawfare, como tú lo dices, han ido metiendo tanto una mentira que ahora, de hecho, incluso mucha gente la siente como verdad. ¿Qué estamos haciendo, Paco, para poder cambiar esto, para que la gente realmente conozca la verdad de Jorge Glass y que se entienda que Jorge Glass es un perseguido político, es una persona inocente que ha tenido que pagar ya 6 años de cárcel, que es urgente que hagamos algo para que él pueda salir y que cada vez le van imponiendo acusaciones que no tienen nada que ver, y tú has dicho el caso de la reconstrucción de Manabí también, ¿no? Paco, ¿qué estamos haciendo? Y de hecho, bueno, creo que este programa también para nosotros es importante porque de alguna forma llegamos con un mensaje. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué hacemos para que la ciudadanía conozca, entienda lo que está sucediendo? Bueno, en las alocuciones que realizamos a nivel nacional e internacional siempre también traigo a colación una frase del poeta Canto Errante, que dice: si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Y creo que el único pecado de Rafael Correa y Jorge Glass fue ver grande a su patria.
y las grandes mayorías, los grupos de poder, no les perdonan ni a Jorge ni a Rafael que hayan velado por las grandes mayorías, que hayan invisibilizado a los postergados de la sociedad, que hayan convertido los privilegios que eran de pocos en derecho para las grandes mayorías. Eso es lo que no nos perdona este proyecto político del cual me enorgullezco ser parte, la Revolución Ciudadana, proyecto político que le cambió la vida a millones de ecuatorianos y que transformó circunstancialmente la realidad del Ecuador, pasando de ser uno de los países sumidos en la desesperanza, en el subdesarrollo, a convertirse en el jaguar latinoamericano, como lo catalogó no el presidente Correa, sino la comunidad internacional. Pero ¿qué hacer? Hay un problema no solamente de la sociedad, hay un problema mediático, porque los medios, en primera instancia, generadores de opinión pública y hechos para que la verdad sea dicha, lastimosamente, ahora son los propios que nos venden mentiras por verdades. Decía Kapuscinski en el año 1917 que cuando la información pasó a ser un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y lastimosamente vemos de un tiempo para acá cómo los medios de comunicación corporativistas, respondiendo al poder político de turno y constituidos en los juguetes de unos cuantos niños ricos, venden mentiras, desinforman, descontextualizan la información. Nosotros no podemos creer en los medios tradicionales, en los medios convencionales, salvo sus honrosas excepciones, porque hay todavía medios y periodistas y comunicadores sociales que son objetivos, que son imparciales, pero sobre todo que dicen la verdad al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que necesitamos dentro de una sociedad tan venida menos como la ecuatoriana últimamente, donde los problemas y las crisis sociales se ahondan día a día. Vemos cómo las crisis tanto de salud, de infraestructura, de educación, de seguridad, merman no solamente la economía, sino sobre todo, y lo más importante, las condiciones de vida y la vida de los ecuatorianos. Da pena como luego de 10 años de un progreso día a día, hemos retrocedido aproximadamente 25 o 30 años, viendo cómo la patria se desangra día a día, viendo un plan Fénix de gobierno de Noboa inexistente, viendo cómo las condiciones de vida de los jubilados, de las personas con enfermedades catastróficas siguen en detrimento día a día por la falta de atención de los últimos 3 gobiernos, porque esto es un problema que venimos arrastrando desde el gobierno de la traición de Moreno y continúa con el gobierno de Noboa. Pero creo que tenemos que realizar un cambio profundo en la sociedad, como lo decía el ex presidente Rafael Correa, la educación, las políticas públicas en función de las grandes mayorías, los servicios dignos tanto de salud. Una patria digna tiene que tener servicios dignos, servicios de seguridad, de salud, de educación, y lastimosamente vemos como los últimos gobiernos, más allá de la inversión pública, se han ocupado en pagar y en someterse a las condiciones de un Fondo Monetario Internacional cuyas políticas solo empobrecen a los países de la región más desigual del mundo, que es Latinoamérica. Es un problema desde la sociedad. Nosotros tenemos que cambiar desde la política, desde tu trinchera, que es la Asamblea Nacional, desde lo que hacemos vocería política, desde los que hacemos diversos tipos de defensa de los derechos humanos, cambiar el pensamiento de la sociedad, cambiarle el chip a los ciudadanos ecuatorianos, pero sobre todo volver a ese país que teníamos de dignidad, donde la dignidad, como te dije hace un momento, no era privilegio de unos pocos, sino era el pan de cada día. Lastimosamente, los gobiernos que nos han tocado los últimos años han sido gobiernos neoliberales que responden a la extrema derecha, que solo velan por sus mínimos intereses, pero sobre todo que siguen con la persecución y con la proscripción política. Nadie se merece, ningún ser humano, las condiciones de vida que está teniendo actualmente Jorge.
ya yéndonos al plano mucho más humano, sobre la desgracia y la tragedia que vive no solo Jorge, sino su familia y sus amigos. Porque esto no enmarca solamente la figura de Jorge, enmarca lo que sufren sus hijos, lo que sufre su mamá, lo que sufren sus amigos. Nosotros como defensa nacional e internacional, jurídica y de los derechos humanos, nos encargamos de velar día a día por la salud, por la integridad y por la vida de Jorge. Pero aquí también cabe recalcar, y lo digo categóricamente y lo denuncio, la falta de garantías por parte del Estado ecuatoriano para precautelar la vida y la integridad de Jorge. Nosotros, y todos saben que en el 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió medidas cautelares precautelando la vida y la seguridad de Jorge. En ese momento, como todos lo saben, el gobierno de Moreno hizo caso omiso a dichas medidas cautelares. Actualmente nosotros estamos pidiendo una actualización de dichas medidas. También estamos solicitando al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que se pronuncie a favor de Jorge Glass, solicitando dos puntos importantísimos: la libertad inmediata de Jorge y el otorgamiento del salvoconducto para que pueda continuar con la condición de asilado que tiene por parte del Estado mexicano. Porque cabe recalcar, y lo digo también categóricamente, Jorge no ha perdido su estado de asilado político-diplomático, y eso lo confirma también el gobierno mexicano. La canciller Alicia Bárcena ha sido muy clara y categórica defendiendo a ultranza el derecho a asilo que tiene el compañero Jorge Glass. La señora Norma Espinel, mamá de Jorge Glass, ha denunciado penalmente al presidente Daniel Noboa ante la Fiscalía General de México. Lo acusa al mandatario por los delitos de secuestro, sometimiento, torturas, tratos crueles y la desaparición forzada. Cada vez que la vemos a la mamacita de Jorge Glass, realmente se nos llena los ojos de lágrimas. El sufrimiento que está pasando una madre, un esposo, unos hijos, durísimo para ellos. Esto también indigna realmente cómo este gobierno, y no solamente este gobierno, sino los anteriores, se han ensañado. Pero yo creo que este gobierno del señor Noboa es el que más se ha ensañado con Jorge, ¿no? Y no han permitido, y no solamente los gobiernos, sino también, como tú decías, ¿no?, la misma fiscal de la nación. ¿Tú te has comunicado con doña Normita? ¿Sabes cómo está? Debe estar sufriendo muchísimo, ¿no? Bueno, nosotros mantenemos una comunicación constante con la familia de Jorge. En nuestra calidad también de asambleístas tenemos la oportunidad de ingresar a fiscalizar las condiciones de la cárcel y ver su estado de salud. Doña Normita, desde el primer momento, y no hablamos del 5 de abril, hablamos desde el gobierno de Moreno, cuando comenzó la persecución política, siempre se ha mantenido velando por el bienestar de su hijo, siempre se ha mantenido vigente en los medios de comunicación, es una gran vocera de la tragedia que vive la familia. Nuestra solidaridad y el cariño infinito para doña Normita, que actualmente está algo delicada de salud, lógicamente sufriendo las dolencias de una madre, viendo a un hijo injustamente detenido, secuestrado, injustamente perseguido, como tú lo decías hace un instante. A la final nosotros estábamos conscientes de las agendas de los gobiernos anteriores, tanto de Moreno y de Lasso, pero no nos imaginamos la dimensión de odio que tiene actualmente el gobierno de Noboa. Vemos que la persecución no va a cesar. Actualmente no solamente se persigue a las voces opositoras, sino que vemos lastimosamente cómo de la manera más ruin y artera persiguen a su propia compañera de fórmula, que también es un caso de denuncia. Vemos como actualmente la coyuntura del país está bastante convulsionada por lo que pasa con la actual vicepresidenta de Noboa, pero eso también es un mensaje que complementa lo que dije hace un instante. No solamente hay persecución para las voces opositoras al gobierno, sino que para las propias
compañeras del gobierno de Noboa existe la persecución instaurada actualmente. Vemos cómo lastimosamente la instrumentalización de la justicia ha sido una arma de los últimos 3 gobiernos, como lo digo muy categóricamente, para callar voces opositoras que no comulgan con las condiciones que genera en estos gobiernos neoliberales de derecha. Sí, justamente estos 3 gobiernos lamentablemente han ido sistemáticamente tomando acciones con una persecución que ya no tiene sentido, ¿no? No solamente con Jorge, una persecución con Rafael Correa y con todos los que están alrededor del tema de la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué? Porque intentan pues seguir acaparando, seguir usufructuando, se puede decir, de lo que ellos quieren, ¿no? Aprovechándose del país, aprovechándose de un espacio que les permite seguirse enriqueciendo, seguir teniendo beneficios, y no quieren que la patria salga adelante, no quieren que el país entero tome el rumbo que en un momento dado durante los 10 años de la Revolución Ciudadana empezó con ese rumbo, ¿no? Entonces quieren de alguna manera borrar todo lo que significa cambio en el país. Decirles pues que nosotros continuamos con una lucha, y yo creo que ahí nos hermanamos, Paco, en una lucha de seguir defendiendo al pueblo ecuatoriano desde los espacios que tenemos, desde los espacios en los que nos ha tocado también enfrentar, y que no vamos a claudicar, porque al final estamos por una causa justa. Y seguiremos diciendo una y otra vez que Jorge es un perseguido político, que Jorge fue sentenciado injustamente, que se utilizaron artimañas para dañarlo y que es una persona que debería estar en libertad y que no puede ser que sigan tratándolo de esa manera. Así es que más bien decirte, Paco, agradecerte infinitamente por esta posibilidad que nos has dado pues para poder conversar, discutir. Nos quedamos con el compromiso de visitar la provincia de Chimborazo. Queremos que también ahí vayas con tu mensaje, converses con la gente, porque la gente necesita saber, necesitamos más bien irnos pues o contrarrestar, si se puede decir, este lawfare que se ha creado desde el gobierno de Moreno, y que no podemos dejar que nos ganen el relato. Agradecerte infinitamente e invitarte también a tomarte este cafecito con cholas, a pesar de que la situación es difícil, estamos hablando de un tema sumamente complejo, pero no dejamos también el lado humano, el lado de avanzar y seguir adelante, Paco. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Pati, y a todos los ciudadanos que nos ven a través del Café con Cholas. Para mí no hay nada más rico que una chola de guano con un cafecito muy caliente, así que agradezco la deferencia. Darte una primicia, el día de hoy acabamos de conformar el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. Es un comité que está constituido por diversos personajes a nivel internacional. Lo preside Sacha Llorenti, que fue secretario del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo conforman juristas a nivel regional de toda Latinoamérica, a nivel también de la Comunidad Europea. Ha sido este grupo creado específicamente para dar seguimiento a los procesos a nivel internacional y a los recursos que estamos interponiendo. A la par también estamos inaugurando una veeduría internacional para que los compañeros de las diversas organizaciones y estamentos a nivel internacional puedan estar vigilantes de lo que pasa actualmente en el Ecuador, sobre todo en el caso de Jorge Glass, pero también en las violaciones a los derechos humanos de distintos casos acaecidos en el Ecuador. Agradecer también a la militancia que se ha mostrado solidaria desde el primer momento con nuestro compañero Jorge, a nuestro compañero Rafael Correa, que es quien lidera a nivel internacional también la defensa de Jorge, y a la ciudadanía en general, que viene entendiendo cómo el Ecuador ha perdido su Estado de Derecho y se ha convertido en un Estado persecutor. Llamar a la conciencia, a la solidaridad y sobre todo a la humanidad
de este gobierno. Como lo dije hace un instante, ningún ser humano merece lo que está sufriendo Jorge Glass. Jorge Glass es un hombre inocente, no es ningún delincuente, no merece estar en una cárcel de máxima seguridad, y sabemos y estamos conscientes con el trabajo de nuestros abogados, con el favor de Dios, de que Jorge va a salir más temprano que tarde en libertad y va a poder seguir con su condición de asilado en el país de México. Así que gracias, mi querida Patti, siempre a las órdenes, y ya nos veremos próximamente en la provincia hermosa de Chimborazo. Ya saben, un abrazo gigante para todos y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Paco, un gusto. Les esperamos en el próximo Café con Cholas.